Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos en el viaje del sonámbulo. Yo soy su locutora, Coyolita y en esta ocasión pues les traemos otro invitado de parte de Familia Usaka, quien este mes han estado muy activos con nosotros. Entonces tenemos aquí a Jorge Collaguillo, que es precisamente un artista visual de Ecuador. Entonces, muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Hola Luz, qué gusto, qué honor estar en tu espacio. Pues estoy muy bien y a las órdenes. Gracias. Quería preguntarte, ¿cómo es que inicias en el mundo del arte? Ya es una buena pregunta. Yo empecé en esto más o menos como a los 15 años. Entonces fue casi como un acto de descubrimiento y rebeldía, eh, porque pues a esa edad estás buscando una meta para el futuro, estás buscando un camino. Y yo fui siempre el estudiante que tenía las mejores notas, el mejor portado, el más quietito, el más tranquilito. Y pues más o menos a los 15 empiezo como me doy cuenta de que existe las carreras artísticas porque yo no era consciente de eso. Yo vengo de una familia que que no tiene ninguna conexión con el arte ni tampoco tiene pues recursos, ¿no? Para financiar este tipo de carreras. Así que yo no desconocía el camino de los artistas, no sabía que se podía ejercer esto como una profesión y por accidente pues llego un día en internet buscando me doy cuenta de que existen estos como carreras y a partir de ahí pues empiezo una búsqueda que en principio no era el camino profesional. En esa época no era como algo que me veía a largo plazo haciendo, pero que me llamó poderosamente la atención, especialmente el cómic. Yo creo que es mi lenguaje de nacimiento como artista, porque a mí me llamó mucho la atención la posibilidad de contar algo con tan poco, con un lápiz, un papel, un poco de tinta y unas hojitas, se podía replicar toda una película, básicamente lo que uno quería hacer. Y a los 15 participé en el primer concurso de cómics pues, que hice aquí en Ecuador, concretamente en la ciudad de Guayaquil, que es la segunda ciudad como más importante del país. Y era un concurso nacional y, o sea, por suerte, lo que me dio el camino a seguir en esto fue que en aquella ocasión fui seleccionado como primer lugar en la categoría amateur, que era para los menores de 18 años. Y pues de ahí en más fue como un aliciente para continuar todo este camino hasta ahora. Ahora, pues, actualmente soy licenciado en artes plásticas, hice toda la carrera en la Universidad de aquí de Quito eh, y pues también he estudiado una maestría en pedagogía en las artes. Entonces estoy muy ligado ahorita profesionalmente al campo artístico. Y sí, comenzó como una cosa curiosa hasta derivar en todo este viaje. Muy bien. Entonces el cómic fue tu primera cosquillita y luego descubriste lo de las artes, luego las carreras y dijiste, bueno, aquí está bien. Y entonces, no Ujú. solamente eso, sino que ganaste en el primer concurso que te inscribiste, ganaste en primer lugar. O sea, Sí. me puedes pegar tantito de tu talento, mano. Este, Sí, muy yo bien. no me lo creía tampoco porque fue aquí le decimos de chiripa, es cuando logran algo como por suerte, por azar. Entonces yo dije, wow, o sea, le pegué y le tenía de chiripa. Aquí también se usa esa palabra. Sí, ¿en qué Sí, contexto, cómo lo usas? igual, o sea, cuando te sale así, ¿No? aquí dices, es que le salió de chiripas, así como de, pues, Ah, ajá, o sea, es el mismo. sí, entonces tal cual, sí, fue de chiripa. Sí, sí, luego porque hay unas palabras que significan cosas bien opuestas, ¿no? Entonces, pero esta es la Ujú. misma. Ujú.
¿Y por qué el cómic? O sea, fue lo primero que te gustó, pero ¿qué fue lo que hizo así decir esto me llama, me interesa? Bueno, igual fue un accidente, ¿verdad? Yo, aquí en Ecuador hay lo máximo que yo conocía de cómic era las tiras del periódico los domingos, que era algo que siempre me llamó la atención desde niño. Le robaba a mi papá al comercio para leer las tiras. Y Condorito, que no sé si en México también lo conocen, pero aquí en América del Sur sobre todo es muy conocido. Es un cómic chileno de humor y se vende muy bien aquí, casi en los puestos es como el cómic más popular que hay. Si tú dices cómic, la gente va a pensar casi en primera instancia en Condorito, por lo global que es en nuestro país. Pero, claro, nada de eso me dio el salto, sino un día que vi en un supermercado, vendían libritos y encontré un manga ahí entre esos libritos. Estaba ya desvencijado, rayado, gastado, eh, y era un manga de Evangelion, era uno de estos alternativos de proyecto de crianza de Shinji Ikari. Y a mí me llamó mucho la atención porque nunca había visto que el cómic se podía elevar a ese nivel. Cuando yo vi la forma en cómo se usaba el lenguaje gráfico, los fondos, los diseños, el detalle y la historia, dije, no sabía que esto se podía llegar a estos puntos. Entonces yo compré eso creo que eso fue como a los 13 o a los 14, y a partir de ahí empezó una búsqueda muy, muy obsesiva durante un año por averiguar cómo hacen eso, o sea, quiénes hacen eso, de dónde vienen. Y pues de ahí, en ese tiempo, estoy hablando de más o menos del 2012, 2011, el Internet pues era todavía un lugar donde no se tenía tanta información, entonces había mucho halo de misterio sobre eso y era parte de lo que me atrajo y que no esté claro cómo se llegan a esos objetivos. Pero empezó igual por ahí, por algo tan inocente que pues empieza después toda esta otra curiosidad por buscar más posibilidades en este lenguaje. Fíjate que eso es algo que ha pasado mucho por los artistas de aquí, que nos dicen así de sencillo, o sea, yo vi, yo presencié, yo leí y algo cambió. Sí. Y el arte, creo que es lo más bonito del arte, que es eso, ¿no? Es como un efecto dominó. Fíjate que estábamos precisamente hablando la otra vez, Damián y yo, de que ellos manejan mucho en Familia Usaka esto de que tu historia puede ser el primer cómic de alguien. Ujú. Y nunca sabes qué efecto va a tener en la otra persona, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros decimos, ah, pues si nada más me lee mi mamá o no, o me lee la señora de la esquina y ni mi mamá, ¿no? Pero de repente llega alguien que dice, no manches, yo leí tu historia y me gustó mucho y por eso quise aprender, y se te quedas así de wow, uno nunca sabe qué efecto va a tener. Sí, 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 total. Y bueno, tuviste tu primer, o sea, ganaste tu primer concurso y ahorita ya eres licenciado. Pero, ¿qué más has hecho? O sea, después de ese primer concurso, ¿qué más pasó? Bueno, vino una época de querer más, ¿no? O sea, lograste algo y, aunque sea de chiripa, pero eh, o sea, yo viajé a Guayaquil en esa época. Era un viaje largo, era un viaje de 8 horas en bus. Entonces, fui y las personas que estaban organizando esto, pues me dieron muchas ideas, ¿no? De continúa con esto, sigue haciéndolo, creo que te puede ir bien. Y entonces, luego el siguiente año, no, ese mismo año participé en otro concurso aquí en Quito. No quedé en ninguna mención, nada. Y eso, pues fue como
un golpe, un contragolpe, ¿no? O sea, ya lograste algo, pero no siempre va a pasar eso. Y me hizo como buscar qué fue lo que falló. Me hizo preguntarme qué fue lo que falló en esta segunda de aplicación y pues me di cuenta de que trataba de contar algo demasiado grande, muy ambicioso, muy que rebasaba el límite de lo que tenía y que no se entendía por esa razón. Entonces, al siguiente año participé con otra historia que era mucho más simple en este concurso en Quito y ahí nuevamente quedé en primer lugar y esta vez quedé en el primer lugar de todas las categorías, incluido profesional. Y de hecho el concurso que se celebraba aquí era una especie como de sede de un concurso latinoamericano que ya no existe, que de hecho dejó de existir el año en que yo gané. Se llamaba algo así como Concurso Latinoamericano de Cómic y Manga, no recuerdo bien el nombre, y se celebraba en Colombia. Entonces se seleccionaba al ganador de aquí de Ecuador y se le enviaba como representante a Colombia. Y yo quedé en la categoría como de seleccionado, pero finalmente ese concurso se canceló. Realmente no supe bien qué pasó y hasta ahí quedó eso. Después de eso, pues seguí experimentando. Ahí ya tenía 16 años, entonces siempre hubo ese conflicto con el colegio porque por un lado tenía que mantener las notas y por otro lado tenía que seguir abriéndome campo, ¿no? Y pues entre los 17 y los 18 quise seguir haciendo más cómic, pero esta vez de forma independiente. Lamentablemente no se logró publicar algo independiente porque no, primero no tenía los recursos y segundo no sabía tampoco cómo era todo ese camino para lo independiente. Y pues de ahí ya a los 18 ya empecé a la universidad y yo empecé la universidad más que nada porque quería aprender a dibujar mejor. Siempre tenía este sueño de ver a los artistas con las modelos ahí en las academias aprendiendo a dibujar y yo quería acercarme a eso, pero pues es un contexto bien diferente. Cuando te metes a una universidad a estudiar artes, te das cuenta de que no es eso lo que vas a hacer. Y pues de ahí seguí la carrera, llegó el COVID, se nos borraron 4 años, 3 años de vida y pues ya, luego ya terminé y estamos en este contexto ahora. ¿Sabes? Así abre el ramo. Yo estaba en mi último semestre y me faltaban 4 materias para terminar la carrera cuando empezó la pandemia. Ujú. Y Sí, esas sí, 4 materias se volvieron 2 años. Fue sumamente difícil. sí. Eh, Entonces, sí, fue algo que o sea, nos movió a todos, como dices, nos borró años. Em, Oye, pues has tenido muy buena trayectoria con los concursos. Me sorprende porque dices, me inscribí nada más a ver y gané y luego, y volvió a ganar y así como de, ay, mano, pásame tantito, porfis, muy bien, pero ¿cómo es que respondes a la convocatoria de One Shot? de Osaka. Ujú. Bueno, eso yo lo descubrí en pandemia. Creo que era el 2020 o el 2021, no recuerdo el año. Que fue cuando eh, creo que me salió una publicidad, pero a esa fecha yo ya llevaba como 3 o 4 años sin participar en nada. Entonces, mm, lo vi, pero no pude igual participar porque no lograba concentrarme. Aquí en Ecuador fue bastante difícil el asunto de la pandemia. Mm, yo creo que en todas partes, pero aquí hubo ¿cómo le podemos decir? Una especie como el gobierno se deslindó mucho de la salud pública porque había muchas tensiones políticas y el escenario fue terrible. O sea, fue un escenario
apocalíptico lo que se vivió en muchas partes del Ecuador, terrible, o sea, cruel, una cosa que ahora que uno lo cuenta pareciera que es una ficción, pero en realidad pasó y no, yo no podía concentrarme en las cosas creativas porque estaba pasando todo esto, ¿no? Entonces, cuando ya volvemos a la presencialidad y yo estoy graduándome ya en la carrera, sí, en el 2023, le vuelvo a echar ojo al one shot, al concurso de USACA. Previamente yo había hecho tres historias, o sea, había planificado las historias para enviarlas cada año al que se suponía que iba a mandar desde que los descubrí, pero no fue hasta el 2024 que finalmente pude aplicar. Y fue una experiencia muy, muy, muy chévere, a mí me gustó mucho. Creo que ha sido uno de los concursos en donde mejor me han tratado, porque son muy amables, Erwin, Damián, son, son geniales en todo esto y a pesar de la distancia y las dificultades que hubo, yo nunca sentí que no, digamos, que se olvidaran de nosotros, de las personas que estábamos en la convocatoria. Así que fue así, fue por igual por esto. Y pues ahí tengo esas cuatro ideas que no salieron, pero la que finalmente se hizo se llamó Hasta luego. ¿Puedes contarme de qué trata tu historia? Bueno, Hasta luego empezó como una idea de igual una curiosidad. Yo ya en el contexto que me movía, tenía, en la fecha en la que la pensé tenía 25 años. Entonces, ya en este contexto tú ves que tus amigos empiezan a casarse, ya empiezan a tener familias, algunos empiezan ya inclusive hasta a divorciarse y pues ya te das cuenta de que la realidad es muy distinta en las relaciones sociales. Y a mí me llamó mucho la atención explorar la ruptura amorosa, pero la ruptura de la adultez. Me llamaba mucho la atención explorar ese tema. Y yo quería que la historia sea una ruptura violenta entre una pareja que ha convivido mucho tiempo y por una razón de celos o de cualquier sentimiento negativo, rompe de una manera muy, muy brusca y muy fuerte. Pero pasé muchos meses dándole vueltas y no le encontraba la forma y estuve a punto de rendirme porque no dejaba, no salía la historia. Yo creo mucho en que las historias deben tomar autonomía, como que en un punto, cuando tú sientes que ya no lo estás haciendo, sino que ella sola va formándose, yo creo que ahí es donde tienes algo, ¿no? Cuando la historia solita empieza como a dar lo que tiene que dar. Y no lograba encontrar ese tiempo, ese momento, así que yo me iba a rendir, ya estaba, porque también la fecha límite ya estaba encima. Y yo ya no pensé que ya no iba a participar este año tampoco, ese año tampoco, el 2024, pero eh, mm, el 2023 había hecho una página, que es la primera página de la historia, en la que hay una boda y luego hay una voz en off que dice, hola querido, te escribo esta carta para decirte que nunca te amé y nunca te he amado, así que es mejor que te olvides de mí. Y la escena pasa en una boda, ¿no? Entonces yo dije, esto está muy fuerte. O sea, el día de la boda alguien le declara que no le amó a su ser querido. Y cuando vi esa página, ese storyboard, dije, bueno, por aquí creo que sí empecé a continuar solamente con el storyboard y derivó en una historia que mezcló fantasía, drama, romance, pero que tristemente no se logró contar esa ruptura que yo quería al principio. Es a todas luces, es ahora una historia romántica
es un romance trágico lo que pasa en la historia. Em, pero no pude contar esa ruptura que quería. Entonces, cuando ya lo terminé, lo dejé ser, lo dejé ir porque dije, bueno, tal vez no era eso lo que tenía que contar, sino esto, y pues simplemente lo dejé ahí. Pero la historia, así en resumen, cuenta un poco la historia de una pareja que se va a casar, Leonardo y me parece que es Camila, ya me olvidé, no, Cristina, Leonardo y Cristina, y pues en el día de su boda pasa un hecho terrible. eh, Ella es asesinada justo cuando están en el altar y a través de una carta su, su novio, que no llega a ser el esposo, pues va a descubrir una verdad sobre la vida de Cristina que le ha mantenido oculta hasta ese momento. Y esa verdad está atravesada por un poco de fantasía y un poco de acción. Entonces, de eso va a breve rasgos la historia. Y pues sí es un tema bastante fuerte y bastante de la condición humana. ¿Acostumbras manejar estos temas en en tus cómics o haces o manejas otro tipo de tropos? Sí, sabes que yo creo que los cómics crecen con el autor, la obra en general crece con el autor. Y, ¿verdad? Como te dije, yo vi el contexto que me rodeaba y ya me di cuenta de que ya no podía contar mucho estas historias juveniles. Las historias con las que yo gané eran muy de vamos a pelear y vamos con una espada Mm, y vamos a buscarle la fantasía del como CP. un viaje del héroe clásico, ¿no? Y muy shonen también, Ujú. el tipo de las primeras historias, porque tenía 15 16 pero ahora pues ya quise contar algo más apropio a la edad, ¿no? Y escuchando también las historias de mis amigos, de la gente que está cerca, y pues me hizo pensar mucho que debería también asumir otros tropos, ¿no? Y bueno, actualmente estoy con unas historias que también exploran mucho eso ya de una parte más adulta y que me parece a mí interesante porque realmente hay tanto, digamos, dentro de lo cotidiano, dentro de las relaciones sociales, de la vida que nosotros consideramos como lo normal, que sin necesidad de algo muy elaborado, muy complejo, puede llegar a ser bien interesante de volver a contar, ¿no? Y pues ahorita, por el momento, estoy explorando estos temas, porque sí, siento que me han interesado mucho estos últimos años. Pues es que no es lo mismo el yo adolescente que empieza, pues sí, replicando lo que le gusta, lo que le motivó, y de repente ya eres un adulto, tienes ciertas responsabilidades, te pasa la vida, porque te pasa. O sea, no te pide permiso, no te espera, te pasa y te arrolla y te tienes que agarrar fuerte y obviamente eso te cambia y más hace que tu trabajo pues mute, cambia, o sea, es inevitable, ¿no? A veces yo creo que nos gustan tanto los superhéroes porque necesitamos que alguien nos recuerde que sí se puede, sí se puede, porque en este mundo adulto es muy difícil. A mí me costó mucho trabajo entender que a veces ese suspiro de mi papá, de papá juegas, no era mala onda, era cansancio hablando por sí solo, ¿no? Entonces, es algo bien feo que cuando eres adulto, bueno, cuando pasas a convertirte en un adulto que ya se hace responsable de alguien más o de ti mismo, pues ya estás viendo otra cosa, otra situación y estás en un punto bien diferente. Entonces, obviamente nuestro trabajo cambia y pues también la vida los arrolla a ellos como colateral. Totalmente. Sí, no, es que es muy difícil. No conozco un artista que no haya cambiado su estilo de adolescente actual, ¿no? O sea, hay algunos que me han dicho, yo, empecé en el terror y sigo en el terror y todo, ¿no? Pero pues ya manejan otro tipo diferentes de monstruos, o sea, a veces ya no son gente
Ya no son esos superhéroes o ya no es ese monstruo normal, sino ya es un monstruo que vive entre nosotros y pues más cosas, ¿no? Una cotidianidad que nos aterra más. Ujú. Sí, Ujú. sí, sí. Y, y, espérame, sí, quedan 6 minutos de esta parte. Pues nos da chance de otra pregunta antes de tomar el receso y yo te quería preguntar. Em, Sé que también haces otro tipo de trabajo porque obviamente eres artista visual, ¿no? Y ahorita te he visto mucho trabajando en los murales. ¿Cómo Sí. ha sido ese trabajo de ser muralista? Bueno, es un cambio bastante fuerte en comparación al cómic, pero está ligado mucho con mi profesión como artista plástico, lo que estudié. Em, cuando, cuando yo empecé en esto del cómic, pues lo máximo que podía dibujar era un A4, o no sé cómo le dicen en México, tamaño carta, ¿no? Sí, sí, creo que las Eh, medidas son estándar, son de todo el mundo. sí, A4, Ujú, entonces ujú. un A4, ¿no? Este papel normal. Y, y no podía dibujar en A3, que es el doble, ¿no? Se me hacía bien difícil mantener la proporción en A3. Y es porque, pues, claro, o sea, digamos, la práctica que uno hace, lo hace en bocetos chiquitos, en cosas pequeñas, pero en artes, en bellas artes o en artes plásticas, pues te enseñan mucho a trabajar con la dimensión como un elemento más y casi siempre estás dibujando en pliegos o medio pliegos y eso pues hace que tu percepción espacial cambie, ¿no? Entonces el mural tiene mucho de eso, de un cambio en la percepción espacial y, y era algo que pues viendo a otros compañeros artistas y también algunos referentes que tenía, pues me gustaba mucho pensar en la idea de que algún día lo iba a poder explorar. Y estos últimos años he tenido esa oportunidad de explorar el mural. Em, es un lenguaje hermoso, y pero es muy físico el mural. El mural, al menos como, como yo lo he podido experimentar, que es un mural que no está, que no está, está entre el graffiti y está entre el mural de Bellas Artes grande, ¿no? Tipo lo que en la escuela mexicana se conocería como el muralismo, literalmente, ¿no? Ujú, Está entre eso, es más como algo que aquí en Ecuador al menos le denominan como arte urbano, ¿no? Una forma de diferenciarlo del graffiti, pero que se mantiene en el contexto de las calles y en el contexto de las artes. Em, Fue un interés, igual una curiosidad, el hecho de querer probar con el mural y he tenido la oportunidad de hacerlo, pero es físico, es muy físico, te exige mucho a nivel físico, o sea, pintar en tu casa, en un escritorio, es una cosa, dibujar una viñeta en una tableta digitalizadora, en tu computador es una cosa, pero salir a la calle, enfrentar el tráfico, la gente, el sol, el viento, la lluvia, por varios días para hacer una sola pieza es muy diferente. Entonces, yo lo experimenté muy bien, me gustó, me pareció que tenía una oportunidad poder tener la invitación también de muchos colegas que me permitieron jugar con el mural, pero actualmente ya he decidido dejarlo a un lado por un buen tiempo, probablemente por, no sé si tal vez unos años, porque me gusta, pero no es el lenguaje que yo quiero manejar. Para mí creo que quiero volver al cómic, quiero volver a la narrativa y, y pues no, o sea, fue una experiencia
genial, pero creo que no, mientras hice los últimos murales de este mes que pasó, que eran de una convocatoria igual artística que hubo aquí en Quito, eh, yo supe que no era por ahí el camino. Mm, no por algo que me desagrade, sino porque mi corazón me decía que debía ir por otro lado. Entonces, respeto mucho a la gente que lo hace. De hecho, yo creo que es uno de los caminos con más futuro, al menos aquí en Ecuador, a proyección artística. Y definitivamente creo que van a salir muy buenos referentes locales de mural, pero no es mi rumbo. Ya lo comprobé. Sí. Fíjate que sí te entiendo. Yo estuve casi 10 años de pintora y todo el tiempo sentí que estaba como usurpando un lugar, ¿no? O sea, como decía, esto me gusta, pero no me veo vieja aquí, o sea, esto está chido y soy buena, pero no me llena. Y, Mm. y regresé al cómic y soy feliz. Sí, sí. Muy bien, estábamos platicando precisamente de cómo aunque algo decimos, ay, somos buenos, nos gusta y todo, al final decimos como que no es lo que me hace feliz, no es lo que me llena en general, ¿no? Y cuéntame, ¿ahorita qué has hecho en el cómic? Bueno, en el cómic, fíjate que estoy con un proyecto que igual eh, se ha extendido. La idea era que se termine en un plazo establecido, pero pues se ha extendido justamente por el trabajo, por las cosas que pues siempre están ahí. Y es una publicación independiente en la que estoy trabajando un tema que no había explorado hasta ahorita, que es el horror. Entonces voy moviéndome en ese camino. Es un trabajo que representa mucho una etapa importante en mi vida porque lo ligué con la formación que tuve en la Facultad de Artes y mezclé como que esa idea del artista que busca algo y el horror. Y creo que el resultado, pues, me parece a mí que va por un buen camino y es una publicación independiente que espero sacarla. Pues siempre el anterior año dije eso, el próximo año, pero yo creo que esta vez el próximo año sí se va a lograr, porque la idea un poco es que coincida con octubre, con Halloween, porque qué mejor momento para mostrar algo relacionado con ese tema que esa fecha. Y pues de momento eso es en lo que estoy trabajando por mi cuenta. Muy bien. ¿Y ahorita estás laborando como docente o te quedaste como bueno, sigues de muralista? No, sí, sí, sí. Actualmente también estoy haciendo profesor de clases privadas de arte y pues ahí voy dándole también un poco eso. Ujú. ¿Y qué tanto ha sido la diferencia entre, pues sí, porque digamos que de alguna manera te volviste autodidacta en el cómic, pero ahorita estás siendo maestro? Entonces, ¿cómo ha sido ese contraste de haber sido autodidacta a ahorita ser maestro? Es bien interesante porque el, mi sueño cuando tenía 15 16 inclusive hasta los 18 era entrar a una escuela de arte privada, poder estudiar con alguien que me dé una pauta, una dirección, porque no sabía realmente si es que estaba haciendo el camino adecuado o había otra forma. Fue muy intuitivo todo. Y
claro, nunca tuve esa oportunidad, salvo cuando llegué a la universidad. Pero la universidad, como te mencioné, es un tema diferente porque al menos donde yo estudié no se centran tanto en la parte técnica, sino más bien como en el concepto, en la producción, en toda una serie de elementos que están dentro del mundo del arte que no son necesariamente a veces los que tú esperas estudiar. Y pues ahora, digamos, estar en la contraparte de pues poder brindar una asesoría a chicos que están en la misma edad en la que yo comencé, con las mismas preocupaciones, con las mismas curiosidades. Me parece una oportunidad muy bonita que me da la vida de poder compartir un poco de eso, ¿no? Y también creo que eso me ha acercado mucho a ponerme de manera empática en el papel del estudiante, porque, porque te ves reflejado en ellos. Entonces, eh, quieres como también brindar ese soporte y ese apoyo que me parece que es muy importante dentro de eso. Yo creo que dentro de las carreras artísticas, cuando se estudia algo relacionado con las artes, lo más valioso que tiene esa universidad, esa escuela, ese curso, ese grupo, es los sueños de los chicos, el fuego que tienen ellos en su corazón de querer trabajar, de querer practicar, de querer dibujar. Eso es lo más valioso. Eh, y el profesor siento que debe conservar ese fuego y mantenerlo vivo para que pueda seguir en esa senda, porque es lo que tu corazón te dice. Em, Cuando no pasa eso, cuando el profesor más bien apaga ese fuego, siento que ahí es cuando se pierde mucho, porque a veces eh, los estudiantes podemos abandonar lo que estamos siguiendo por un momento en que alguien no nos pudo acompañar en lo que necesitábamos. Y lo digo porque a mí me pasó. Yo me salí 3 veces de la carrera diciendo que nunca más iba a volver. Y, y fue complejo eh, porque yo salí convencido de que no era el espacio en el que quería estar. Y cuando creces un poquito más te das cuenta de que eso es así y eso no se puede cambiar, sino que a menos de que tú después puedas hacer algo para revertir eso desde tu lugar de enunciación, desde el lugar en el que tú estés. Entonces, creo que todo eso pues, me ha ayudado mucho a poder ponerme en el papel del joven que está empezando, que tiene las dudas, que tiene todo, y pues a brindar el soporte y la asesoría que necesitas, ¿no? A veces no es tanto la técnica, sino el sentirse escuchado, el sentir que alguien más comparte esos sueños que parecen ajenos a todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, creo que va por ahí un poco. Pues es bien interesante, ¿no? Cómo nos ponemos en esos lugares después. Em, y sobre todo cuando tú estás empezando y dices, ¿a quién le pregunto? Y de repente sea el que sí le preguntan, es complicado y es una responsabilidad, ¿no? Sí, totalmente. Pues, ¿qué crees? Estamos llegando en los últimos 10 minutos del programa y yo te quería preguntar, si pudieras darle un consejo a las personas que quieren iniciar en esto o están empezando a tener la cosquillita, pero no saben cómo, ¿qué les dirías? Bueno, consejos es medio difícil dar en mi experiencia porque, como tú dices, hay una responsabilidad detrás del consejo, ¿no?
A veces, como bien dijiste al principio, no sabes para quién lo que tú le digas le puede llegar realmente y le puede cambiar la vida. Entonces, eh, claro, un consejo siempre es algo con mucha responsabilidad porque puede ser el detonante para todo algo que viene después o puede ser lo que termine algo, ¿no? Entonces, no lo quisiera ver como un consejo, sino tal vez como una idea que viene desde lo personal, desde una reflexión mía. Lo puedes o no lo puedes compartir, o como digo también, si que te sirve, lo puedes tomar algo o puedes quitarle algo. A veces sí sé que es importante escuchar a alguien más y yo también me he nutrido de muchas personas. Yo creería que lo más importante es para mí, o sea, para mí lo más importante fue continuar, definitivamente fue continuar, porque este camino es bien fácil decir, ya no puedo más. O sea, es muy fácil rendirse porque no es un camino sencillo y más bien es algo que está siempre visto de una manera un poco despectiva, si es que se quiere, ¿ya? Fue mi experiencia. Los profesores de pronto te van a decir que no, la gente a tu alrededor te va a decir que no, eh, propios colegas te pueden decir que no, pero en ese camino, eh, digamos, uno como que continúa y continúa, continúa a pesar de todo, y a pesar de la dificultad, a pesar de las cosas, y luego llegas a un punto en el que regresas a ver y te das cuenta que has caminado un montón, ¿no? Entonces, yo diría que la idea es como continuar, a pesar de todo, continuar. Si es lo que el corazón dice, hay que continuar. Em, Creo que cuando yo comencé con esto muy chiquito, em, me dejé llevar mucho por la intuición, por lo que me decía que haga mi corazón, mi espíritu, como se le quiera ver. Y eso siento que me hizo feliz, o sea, más que cualquier otra cosa, creo que me hizo feliz, creo que me hizo sentir que al menos estaba haciendo lo que quería hacer. Y, y eso creo que es lo más importante, porque al final el tiempo pasa y te vas a dar cuenta de que al menos durante esa época pudiste hacer algo con lo que estabas feliz y después tienes otras visiones y otras responsabilidades. Entonces, a pesar de lo complejo que es, de lo difícil que es, y el corazón te dice que sigas, pues tal vez hay alguna razón por la cual debes seguir. Y de ahí en más, pues cada cual tiene su propio camino. No hay una sola forma de acercarse ni al cómic, ni al arte, ni a nada. No hay una regla establecida, sino más bien como lo que cada uno puede hacer desde el lugar en el que se encuentra, con los medios que tiene y con las cosas que puede hacer. Entonces, yo diría eso, aunque suena un poco cliché, pues es lo que creo que puedo decir de manera responsable. Y es, creo que es esto. Sí. No te preocupes, no te preocupes. Ya sabemos que pues sí, me alegra que te tomes en serio tus palabras y antes de decir un consejo digas la verdad, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Em, Personalmente, ¿qué crees que es para lo que debemos estar preparados cuando nos aventuramos a esto? Al no, al fracaso, a fallar, como una parte natural del proceso. Eso sí, creo que es algo con lo que mientras más pronto lo sepas, más preparado y más tranquilo vas a estar, porque
claro, o sea, por ejemplo, la experiencia que yo tuve en el primer concurso fue que me digan, sí, toma, ganaste. Y, y eso, pues, te alienta. Pero el siguiente concurso que fue tan solo creo que unos 2 meses de diferencia, fue un no rotundo. No, no estás ni para mención de honor ni para nada. Estás totalmente afuera de esto. Y ese contraste fue como pasar del agua fría al agua caliente en un ratito muy corto. Y eso de alguna manera pues te hace espabilar, ¿no? Te hace decir, wow, o sea, no, no siempre va a ser sí. Al contrario, mayoritariamente va a ser un no. Y bueno, cuando eras chico, pues pensabas en el no de tus papás, en el no de los profesores, en el no de mucha gente que es del entorno juvenil, pero cuando ya eres adulto está el no de las instituciones, el no de la universidad, el no del gobierno, el no del trabajo, el no de un montón de cosas. Y creo que eso es como una especie de prueba de resistencia. O sea, más que una velocidad, más que una carrera de velocidad, creo que es una carrera de resistencia y de aguantar esos no. Y fallar es parte del proceso. De hecho, yo creo que mientras más rápido uno se tropieza, se cae, se, se equivoca, más experiencia va a adquirir. Cuando hay un miedo a fracasar, nos quedamos quietos y no podemos experimentar nada. Entonces yo siento que en esto el no, el error, el fracaso es algo que debemos abrazar como parte de ese proceso, como parte del camino y como un aliado más que como algo negativo. Es una visión quizá romántica del fracaso, pero creo que eso de alguna manera te ayuda a continuar también. Pues sí. No me queda más que agradecerte por haber estado aquí y eso es cierto, chicos, el no lo vamos a topar más veces que el sí. Hay que aprender a resistir y seguir porque pues no, si no, no Ujú. se va a poder. Sí, No tengo otra cosa más que agradecerte por estar aquí en el programa y pues decirte que las puertas del programa siempre van a estar abiertas cuando quieras presentar tus nuevos trabajos. Aquí vamos a estar. muchas gracias. Ujú. Y pues agradezco a producción, agradezco a Alfie, que es el que va a editar el video, y pues gracias también a Familia Usaca por el contacto, y eso sería todo. Nos vemos en el próximo viaje del sonámbulo. Muchas gracias, Luz, por la invitación. Un gusto. Vale, adiós. Adiós.